Hola, el día de hoy vamos a ver unos conceptos básicos, muy básicos de probabilidad y estadística. Es decir, esto tú ya lo viste, pero simplemente quiero hacer un repaso de un par de temas muy importantes y de conceptos muy básicos. Es decir, no voy a usar terminología complicada, sino simplemente vamos a tratar de entender conceptos básicos para que la tengas clara y la podemos utilizar en nuestra asignatura de manera bien aplicada. Bueno, probabilidad y estadística. ¿Qué es eso de probabilidad y estadística y para qué sirve en nuestra empresa? Bueno, la probabilidad de alguna manera lo que nos dice es cuál es la probabilidad, la posibilidad de yo tener un resultado en condiciones aleatorias, en condiciones en las cuales no sé cuál va a ser el resultado final. Por ejemplo, voy a lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad que tengo de que me salga 2? ¿Sí? De la misma manera, voy a lanzar una moneda. ¿Cuál es la posibilidad que tengo de que me caiga cara o sello? Entonces, en ese caso, nosotros definimos algo que se llaman distribuciones de probabilidad. ¿Qué será distribución de probabilidad? Bueno, preguntémosle a Cabito qué es distribución de probabilidad. Cabito nos dice, tabla de probabilidades de cada uno de los posibles resultados de un experimento. ¿Qué, Cabito? ¿Qué dijiste? Tabla de probabilidades de cada uno de los posibles resultados de un experimento. Bueno, miremos. ¿Qué pasa si lanzamos una moneda? Bueno, lanzamos una moneda y definimos qué probabilidades tengo. Pues que me caiga cara o que me caiga sello. Y entonces hacemos una tabla como la que ustedes están viendo acá, en la cual mis probabilidades, es decir, las posibilidades cuáles son las posibilidades que tengo en la moneda, serán cara o sello. A cara y a sello le vamos a llamar nuestro espacio muestral. Y si la moneda no tiene nada extraño, pues vamos a tener una probabilidad del 50% de cada uno. Es decir, hay 50% de probabilidades de que me caiga cara y 50% de que me caiga sello. ¿Qué pasa si lo que hacemos es nuestro dado? Entonces, si yo lanzo un dado, ¿qué probabilidad tengo de que me caiga un 2? ¿O qué probabilidad tengo de que me caigan otros? Entonces, lo primero es que vamos a tener un espacio muestral como el que se define acá. Es decir, las opciones que tengo es que me caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y cada uno tiene una probabilidad. ¿Cuál será esa probabilidad? Bueno, si el dado no tiene nada extraño, si no está cargado, pues las probabilidades van a ser para todos como se ven acá. Es decir, un sexto para cada uno. Entonces, el 1 tiene una probabilidad de pasar, de ser seleccionado de un sexto. El 2 de un sexto y así sucesivamente. Ojo, si yo tuviera un dado cargado, si yo tengo un dado que tiende más a caer en 5, por ejemplo, pues mis probabilidades tal vez serían distintas. Y en vez de que para 5 la probabilidad sea de un sexto, de pronto sería un poco más alta y la de los otros sería un poco más bajita. Eso entonces, recuerden, estamos aquí diciendo un espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unas probabilidades para cada uno de esos valores. En este caso, iguales para todos, es decir, 1 entre 6. Eso me define cuál es la distribución de probabilidad de nuestro dado, que en este caso es una distribución uniforme. Veamos otro ejemplo. Bueno, primero, recordemos cómo se ve eso en una gráfica. Bueno, esta gráfica básicamente nos está mostrando lo mismo que nos mostraba la tabla. A esto le llamamos función de probabilidad. La función de probabilidad de este dado es de un sexto para cada una y se ve en esa tabla. Un sexto para el 1, un sexto para el 2, un sexto para el 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Veamos otro caso. Resulta que queremos saber cuál es la edad que tienen nuestros estudiantes y cuál es la probabilidad que tengo yo como profesor de que si selecciono un estudiante al azar, ese estudiante tenga, por ejemplo, 22 años. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio estadístico, el análisis histórico o el análisis de qué situación hay, a eso es a lo que le llamamos estadística, y nos arroja estos resultados. Resulta que hay personas de 18, de 20, de 21, de 22, de 24 y de 25 años. ¿Qué quiere eso decir? Que nuestro espacio muestral es precisamente ese, 18, 20, 21, 22, 24 y 25. Pero no en cada segmento de edad, en cada edad, no está en la misma cantidad de personas. Por ejemplo, hay 3 personas de 22 años en nuestro salón, pero solamente hay una persona de 18. ¿Qué quiere eso decir? Que la probabilidad de que yo seleccione cualquier persona al azar dentro de mi salón y que me salga 18, de 18 años, pues es 1 entre los 10 estudiantes que tengo, es decir, 1/10 o 0,10.
Pero la probabilidad que tengo de que yo seleccione una persona de 22 años es de 3 entre 10. Por lo tanto, eso es 3 décimos o 0,30. Y tengo un espacio muestral de 18, 20, 21, 22, 24 y 25 años. Ese es mi espacio muestral y esta mi tabla de distribución de probabilidad. Bueno, vamos a seguir. Ahora, estos son casos en los cuales estamos viendo temas que son discretos, es decir, que solamente tiene datos cerrados, 18, 20, 21, 22. Pero hay casos en los cuales simplemente no restringimos nuestras posibilidades, es decir, puede haber 18,123, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? O 23,3, 2, 54. En esos casos hablamos de variables o de distribuciones continuas. Fíjense que este es el caso, por ejemplo, de la distribución uniforme continua. La distribución uniforme continua lo que me dice es algo parecido a lo que se veía en nuestro dado. Nuestro dado nos decía todas las probabilidades son iguales. Aquí también van a ser iguales, pero puede salirme 1,2356. Entonces, eso se va a ver como ustedes ven en esta gráfica. Una gráfica en la cual todos los valores tienen una probabilidad exactamente igual. Esta es una distribución continua uniforme. Pero hay otro tipo de distribuciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso de lo que vimos con el tema de las edades. Suele pasar que en nuestros salones de clase, por ejemplo en la Tadeo, tengamos un promedio en estas materias de, no sé, digamos 22 años. El promedio de edad es 22 años, pero tenemos personas de 17, de 16, así como tenemos personas de 28 o 29 años. En esos casos, cuando hay algunos, digamos, situaciones extremas, algunas pocas personas con 16, una persona con 16, una con 30, y tiende a haber un promedio muy central y muchas personas tienen ese promedio, por ejemplo 22 años, la gráfica resultante se ve como esta, una función de probabilidad continua normal. Es decir, un valor que empieza muy abajo, o sea, por aquí estaría una persona de 30 y por el otro lado estaría una persona de 16 y unos valores centrales, como en este caso, muy altos, que correspondería a la probabilidad de seleccionar a una persona de 22 años o de algo similar. Esta es una función de probabilidad continua normal y fíjense que es bastante común, que se presenta en muchos casos de las poblaciones que nosotros vamos a analizar. Es posible que encontremos una población continua normal. ¿Cuál es el salario promedio de un colombiano? Y entonces decimos que, no sé, es 1.000.000 de pesos. Entonces hay unas personas que tienen menos, unas que tienen más, y si todas se distribuyen, digamos, de manera como muy centrada alrededor de lo del 1.000.000 de pesos, pues nos va a dar algo como esto. Y hay muchas personas de pronto que tienen 1.000.000 de pesos de salario mínimo, de salario promedio. Ese sería el caso de nuestra distribución normal. Por último, vamos a ver una distribución que tiene un nombre que nos puede sonar raro, que de pronto no entendimos en estadística, pero que en administración de empresas se aplica mucho, y es la distribución de Poisson. Fíjense que Poisson nos muestra una distribución en la cual se parece mucho a nuestra gráfica de distribución normal, pero tiende a correrse mucho hacia el primer sector y tiene pocos valores o poca probabilidad de tener un valor. Ya digamos aquí en esta parte del eje, los valores son muy poco comunes. ¿Cuáles casos son esos? Pues resulta que son mucho más comunes en la práctica de lo que creemos. Por ejemplo, estamos en la fila de un banco, un tema que vamos a ver aquí en investigación de operaciones, y hacemos un estudio estadístico que nos dice que las personas llegan al banco cada 2 minutos en promedio, o que son atendidas, por ejemplo, cada 2 minutos en promedio. Es decir, llego al cajero a hacer la transacción, no sé qué, me dice mucho gusto y me voy, eso dura más o menos 2 minutos en promedio. Resulta que ese promedio corresponde a muchas personas a las que se atienden en 1 minuto. No sé qué, sella, listo, recibido, muchas gracias, váyase. Pero a veces, de vez en cuando, llegan personas con mucho más, que necesitan mucho más tiempo de atención. Por ejemplo, cuando llega uno de estos mensajeros con 20 transacciones
O una persona que tiene una transacción que es muy complicada y que se demora, y esa persona dura 30 minutos. Entonces, ¿sí me explico? Muchas personas de 1 minuto y una persona de 30 minutos de pronto nos dicen que el promedio son 2 minutos. Pero la verdad es que es mucho más posible, mucho más probable encontrar una persona que atendemos en 1 minuto a las que atendemos en 30 minutos. Pero eso nos cambia por completo el promedio. Es eso que se ve como con el nombre de lambda ahí en la gráfica. Es como el promedio, y fíjense ustedes que hay muchas más personas hacia el costado donde nos dice poquito tiempo de atención y muy poquitas probabilidades hacia el costado contrario. Eso pasa en la atención médica porque la mayor parte de las veces los médicos atienden de alguna manera relativamente rápido, pero hay un caso que es súper demorado y eso amplía nuestros promedios y así sucesivamente. Muchas de las cosas que ocurren en nuestras empresas tienden a tener este comportamiento de Poisson. Bueno, esto es básicamente un repaso muy rápido, muy acelerado, de un tema que quisiera que tuvieran ustedes muy claro para abordar en nuestra asignatura. Tengan presente que estos temas de probabilidad y estadística tienen mucha aplicación en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque uno quisiera tener toda la información perfecta y tomar las decisiones como gerentes a sabiendas perfectas de qué es lo que va a pasar, pero en el mundo real casi nada es así. En el mundo real casi nada conocemos con anticipación, con conocimientos reales. Por ejemplo, ¿cuánto vamos a vender en nuestros jugos Tadeo Juice? Pues podemos hacer un estudio de mercado, determinar algunas cosas, pero precisamente un estudio de mercado es un análisis estadístico de unas manifestaciones de lo que dicen nuestros usuarios y de ninguna manera nos puede decir algo certero, algo preciso, algo exacto. Entonces es ahí cuando tenemos que recurrir a nuestros estudios de estadística y que debemos reforzar con nuestros conocimientos en probabilidad. Así como eso, todas las cosas que ocurren en nuestra empresa no son determinísticas, se llama cuando sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, sino que son probabilísticas. Entonces, en este curso vamos a hacer esa diferenciación para todos los métodos. ¿Qué pasa cuando es algo determinístico, cuando sabemos qué va a pasar? Pues eso normalmente tomar la decisión cuando hay algo determinístico es bastante fácil. Cuando hay algo probabilístico es bien difícil, incluyendo definir cuál es esa probabilidad, de dónde saco las estadísticas para encontrar probabilidades. Entonces, traten de hacer la conexión entre ese componente teórico que ustedes tuvieron en estadística y en probabilidad con lo práctico, con la empresa, con los casos que podemos encontrar realmente en nuestro ejercicio profesional y que lo podamos aplicar aquí en nuestros temas de investigación de operaciones. ¿Dudas? Todas. Yo sé que ustedes quedan con todas las dudas del caso y que hay muchos espacios, muchos vacíos que de pronto necesitamos llenar de probabilidad y estadística con respecto a lo que vimos en nuestra asignatura, así como habrá otros casos que son absolutamente expertos, duchos en esta materia, pero entonces es una cuestión que debemos trabajar a lo largo del semestre, que debes complementar con otros videos, con libros, con ejercicios y que vamos a aplicar mucho en nuestros métodos de este curso. Así que repasa este video varias veces, que te quede bien claro y llevemos dudas a nuestro salón de clases. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.